Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en Tantas Canciones Buenas en Radio UNIAC. Violinista, compositor, escritor e investigador musical. Todas esas facetas y en realidad mucho más son lo que componen lo que conocemos como la figura de Pablo Garrido. Apasionado por la música al punto de hastiarse y retirarse de trabajos que lo alejaban de lo que realmente quería hacer, que era escuchar música e interpretar, nunca se quedó quieto. Hoy queremos entender mejor el tremendo aporte que realizó al jazz, a la música docta y sobre todo también a la investigación y al folclore mismo, que fue impulsado también durante su trayectoria y su vida. Y para ello tenemos a una de las mejores voces de la investigación musical para compartirnos de su biografía. Le damos la bienvenida a quienes nos escuchan por Radio UNIAC a través de nuestra web radio.uniac.cl, también a través de nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Nos encuentran como Radio UNIAC. Y por supuesto, damos la bienvenida a nuestra panelista, Karen Donoso, investigadora de la música popular de nuestro país, a Tantas Canciones Buenas. Bienvenida, Karen. Un gusto tenerte acá. Hola, Muriel. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Pasamos, ya cruzamos la línea ahí del mediodía. Sí. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien. Muy contenta de esta visita mensual, ¿ya? Sí. Para traer algún tema de nuestra historia musical. Me encanta que podamos hacer eso y tú me decías muy bien, oye, como que esto podemos perfectamente hacer perfiles de la música, biografías, anécdotas de personas que de alguna u otra manera, ya sea a través de la composición, de la investigación, de la recopilación, en fin, de distintas áreas han aportado un montón a tener el acervo que tenemos hoy día culturalmente y poder tener los archivos, el archivo sonoro también en nuestro país. Y la figura de Pablo Garrido es una figura que, justo como la vez anterior que hablábamos de la Gabriela Pizarro y el Héctor Pavés, que creaban, que hacían, pero que también recopilaban, que también investigaban, me parece que Pablo cae también un poco en esa figura del hacer todo. Sí. Qué impresionante cómo marca también una pauta de la música acá en comienzos del siglo XX en nuestro país. Claro, bueno, el rol constante, nosotras que no somos musicólogas, pero mucho, la musicología tiene mucho de eso, como de personas que se interesan en la música, que se forman como músicos y que después se hacen investigador de la música. Son caminos más o menos paralelos. En el caso de Pablo Garrido, claro, como dices tú, tiene una trayectoria inmensa y es de estos personajes que para estudiarlo como que necesitas un equipo de investigación con distintos, porque todo lo que él hacía ya tiene su rama o su especialización propia. Entonces, y además empezó a trabajar muy joven y él nació en 1905 y falleció en 1982, o sea, casi 80 años de trabajo, y como bien lo ha registrado Álvaro Menantopa, su primera etapa, que es la etapa jazzera, él muy joven empezó a componer, a armar orquestas de jazz. A los 20 años ya tenía su propia orquesta de jazz, cosa que ahora no es tan novedoso. O sea, ahora los jóvenes muy chicos tienen sus bandas. ¿Sí? De hecho, ahora ir al Telonius, hubo un tiempo que fue hermoso en juventud, que una iba a los distintos espacios del jazz que nunca han sido tan prolíficos, y tú podías encontrar gente con harta trayectoria. Hoy día lo que más hay son jóvenes estudiantes. Y muy talentosos. Muy talentosos, sí. Bueno, Garrido también era un joven muy talentoso, de una familia también muy cercana a la música. Tiene un hermano que también migró a México y allá tuvo una carrera reconocida como músico, como pianista. Y Garrido eligió el violín. Claro. Pero también eligió hacer orquestas de jazz y se le reconoce como uno de sus méritos haber sido el director de la orquesta del Casino de Viña del Mar. Claro. Nació en Valparaíso, trabajó en sus tierras en primera instancia y fue uno de los que de alguna manera trajo el jazz a Chile, actualizó y medió no solo interpretando, sino que también traduciendo obras, traduciendo libros. Se hizo experto en esa materia. Por lo menos la década de 1920, mediados de 1920, 1930, hasta los primeros años de los años 40, si alguien sabía de jazz en Chile era Pablo Garrido. Claro, y es muy loco porque, claro, por lo que he revisado, y tú
tú sabes mucho más, nos puedes orientar ahí, porque él era muy, muy fanático de la música, o sea, muy joven empezó a escuchar como a todos estos compositores que desde Europa llegaban acá y como muy fascinado con Debussy, con Stravinsky, así como muy variado también. Sí, después en su trayectoria además, cuando ya, bueno, siendo joven ya empieza esta otra faceta que es la escritura, como decía, escritor. Entonces él escribe crónicas para la prensa de muy temprano, así uno de los primeros, como yo investigo folclore, entonces uno de sus primeros escritos sobre temas de folclore son de 1928, como llamando la atención al medio artístico con respecto a la cueca, con respecto al desprecio que se siente en el medio artístico musical sobre las expresiones populares. Son los primeros escritos, pero él, claro, no solo publica en la prensa que ya existe, sino que crea medios también, pero si uno le hace una revisión como a toda la crónica de prensa que él tiene, te vaya a encontrar con temas súper variados. Entonces nosotros decimos él fue un gestor del jazz y fue experto y habló mucho y escribió mucho sobre los jazzeros de su época, pero también de la música docta, reseñaba conciertos, obras de ballet, óperas, entonces su capacidad de comprender la música era muy amplia. Y no iba o no se especializó en una sola área. Yo creo que dentro de todo él concebía la música como una expresión toda, un lenguaje universal todo. Entonces él podía hacer un análisis sobre una canción mapuche que había grabado o había registrado Carlos Izammit y grabado Margot Loyola. Cómo podía hacer un comentario de una ópera o de un concierto de Roberto Falabella, que era de la vanguardia en ese entonces, influyente con la música dodecafónica. O sea, tenía una amplitud para ver la música que, insisto, que nosotros para poder estudiar lo que él hacía tenemos que tener a muchas personas. Pues, un experto en música popular. No vamos a tener suficiente programa para hablar de todas las facetas de Pablo Garrido. Y es muy real lo que tú dices, porque, por ejemplo, yo veía aquí un disco que es como de recopilaciones de músicos, o sea, de compositores del siglo XX, que no es tan fácil hallar, ¿no? Pues está ahí registrado, por ejemplo, está en música popular registrado valga la redundancia, registro, pero es como que salió ahora, ¿no? Recopilaciones que sacaron y que pudieron sacar. Y efectivamente encontráis a Pablo Garrido en el mismo disco, ¿no? Con Roberto Falabella, con René Amengual, con Enrique Soro, o sea, como con esos grandes números. Y luego tenéis a un fanático de Duke Ellington dando vueltas por ahí también. Entonces, ¿cómo él se desarrolló? Como volviendo un poquito hacia atrás y mirando, claro, tiene mucho interés, mucha pasión, mucha entrega y es joven y va a ello. A pesar de un accidente que tengo entendido que sufrió con un tranvía y que terminó sin una pierna entre medio. Tenía una pata de palo. De frentón, así, tenía un pie y él, dentro de eso, yo he podido leer mucho de sus cartas. Cuando uno lee las cartas se interioriza más en la profundidad de las personas. Entonces, claro, él siempre hacía como, daba cuenta de eso, como mi pata de palo, hacían broma en algún momento con los amigos. O sea, él naturalizó su dificultad, lo que no se le transformó en un obstáculo. Nunca fue un obstáculo, nunca fue un impedimento para hacer todo lo que hizo. Ni siquiera para hacer todo lo que hizo y para viajar por Chile y por el mundo, que es otra faceta que tuvo Garrido. O sea, su formación musical, que podríamos decir desarrollada a partir de maestro más que de escuela, y su formación como musicólogo, entre comillas, la hizo viajando por el mundo, encontrándose con otros investigadores en otras partes, viajando, viviendo en Chuquicamata, viviendo en el norte, en Antofagasta, en Iquique, viajando a Estados Unidos. Vivió mucho tiempo en Puerto Rico, por ejemplo, en los años 50. Igual es súper interesante hacer ese vínculo de cómo te apasiona el jazz en todo ese contexto de viajes y historia. O sea, la idea de la Big Band y de ser parte de como tener ese repertorio tocando en vivo es como... Claro, entonces, y también emprendió viajes musicales como con otros músicos por el sur de Chile, por Argentina. Entonces, claro, toda esa mezcla nos da el perfil de un tipo muy curioso, muy laborioso. O sea, su archivo también da cuenta de eso, como un montón de proyectos paralelos desarrollando, muy laborioso, pero también muy libre.
Y eso es otra característica de su quehacer. A pesar de haber trabajado muchísimo, él siempre lo hizo desde la precariedad, en el sentido de que nunca tuvo un trabajo, una universidad o una institución que lo patrocinara, sino que estuvo constantemente como participando en instituciones, pero yéndose. Oye, pero ¿y cómo un chico que no era de la élite, ni económica ni musical necesariamente logró hacer todo aquello? Es como... Sí, puede ser que no sea de la élite, pero tampoco era un personaje... Claro. No era de la pobreza. No, tampoco, de hecho él hablaba claro. perfectamente bien inglés, estudió en un colegio inglés, su mamá se lo motivaba, venían de una buena posición, digamos, podríamos decir posición clase media, claro, de fines del siglo XIX en Valparaíso. Claro, que para la época ser clase media debe haber sido igual, sí, un cierto poco estatus. Sí, por lo tanto tenía mucho conocimiento, tenía mucha cultura, como se decía en la época, tenía mucho conocimiento, entonces, claro, y buscándose y talento también, como intérprete. Eso sin duda. Como te decía yo, entre violinista, pero también director de orquesta, entonces con su talento yo creo que también se abrió muchas puertas, y también se cerró muchas puertas, y cuando cerró la puerta, partió y abrió otra nomás, no tuvo mucho problema en ese sentido. A ver, vamos a quedarnos con esa idea rondando. ¿Qué puertas se cerraron? ¿Qué puertas se abrieron? Vamos a escuchar a Duke Ellington con I Don't Mean a Thing, It Don't Mean a Thing, un clásico también del jazz, If You Can't Swing, porque efectivamente es parte de los repertorios habituales de las big band hasta el día de hoy, y seguramente estuvo ahí interpretado probablemente porque era un gran fanático de Ellington, reconocido. Estamos hablando de Pablo Garrido con nuestra panelista de investigación musical, Karen Donoso, aquí en Tantas Canciones Buenas. Escuchando un poquito de jazz, se nos abre también el apetito a las composiciones, o me imagino que así un poco fue también para Pablo Garrido, que tan inquieto como hemos estado conociendo junto a Karen Donoso, nuestra panelista de Tantas Canciones Buenas, para entrar en investigación y en perfiles biográficos de grandes figuras de la música de nuestro país. Sin duda la figura de Pablo, Karen, es una que no nos alcanza, ya lo dijimos, lo declaramos, lo transparentamos en este programa, pero vamos a tratar de hacer eco algunas en que tú misma has querido poner el foco. Y claro, el compositor, el salir también solo de la intérprete y de mover cosas, de ser un gestor, de traer una orquesta y armar una orquesta de jazz acá, de moverse por el país, de viajar también buscando conexiones y nuevas cosas. ¿Qué puertas se cerraron y cuáles se abrieron? Nos decías y tú antes de irnos a escuchar un poquito de Duke Ellington. Sí, yo me refería a eso más bien en términos institucionales, que es un poco donde yo he podido seguirle la pista a Pablo Garrido, porque él forma parte de una generación de intelectuales, de jóvenes intelectuales, pensemos en la década de 1920, 1930, donde habían vientos de reforma y de cambio social, cultural, institucional. Donde la necesidad de que el Estado se hiciera parte o se hiciera cargo del desarrollo cultural del país ya era como una especie de premisa innegable, o sea, ya era momento, era tiempo de que el Estado se hiciera parte no solo de la educación, sino que también de la promoción de la cultura a nivel de todo el país, y bajo una noción también de entender la democratización cultural como llevar aquellos bienes, aquellas prácticas culturales, simbólicas, más destacadas a toda la población. ¿Sí? Ahí había Entonces Garrido es parte de esa generación. Súper conciencia social también, digo, no desde necesariamente desde una figura o una mirada como panfletaria sino que como tema musical, no como social. Sí, en todo. Entonces esas ideas se insertan en políticas públicas entendidas como extensión cultural, por ejemplo, y ahí se explica un poco el rol de la Universidad de Chile con las escuelas de temporada, con estos cursos que se hacían para gente que no estudiaba en la universidad, pero que pudiera aprender de todo, o sea, astronomía, ciencias, biología, o cosas
más prácticas para la vida cotidiana o para ejercer algún oficio, no sé, carpintería, etcétera, y además otras cosas más del mundo intelectual humanístico, pues como la literatura universal, el folclore chileno, la música, etcétera. Eso, el inicio de la escuela de temporada de la Universidad de Chile en los años 30 está encaminado en esa política. Y como te digo, es una generación que viene con estas ideas. Y yo creo que Pablo Garrido forma parte de esa generación y que también tiene no solo como objetivo la democratización cultural, sino que también reconocer la importancia de la cultura popular. Claro. Entonces, es muy, desde ese lugar es muy comprensible que él haya participado de algunas iniciativas importantes después de, ojo, ser dirigente sindical, eso nos saltamos. Fue presidente del primer, ¿en qué tiempo? El ¿En primer, qué presidente del primer día? sindicato de músicos. Ahí hay un trabajo que hizo Leilín Carmi, musicóloga de Valparaíso, que ha reconstruido ese trabajo. Paso el dato de que está invitadísima, igual que tú como investigador, solo que no puede venir muy seguido acá a Santiago. Claro. Apenas venga para acá a Santiago, la vamos a traer de inmediato. Ahí le preguntan casi por el primer sindicato. Y en esa, claro, y él como muchos otros, que podríamos decir otros reconocidos de la época, Pablo Neruda, Tomás Lago, Carlos Isamit, para quedarme en el ámbito de la música, claro. Son personas que comprometidos también con ese proyecto participan del Frente Popular, se involucran del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y de los gobiernos que lo sucedieron, Juan Antonio Ríos, ambos dos que murieron siendo presidentes, ¿cierto? Y después Gabriel González Videla antes de la conversión, antes de la ley maldita. Pero son tres gobiernos que tienen en común eso, de decir, vamos a desarrollar una política desde el Estado, desde la promoción de la cultura, y Pablo Garrido se compromete con eso y participa. Uno de sus roles más relevantes, aparte de comentar, de sugerir cosas, fue ser encargado del Departamento de Música de la Dirección de Información y Cultura, que yo la tengo interpretada como nuestro primer Ministerio de la Cultura. Claro. La Dirección de Información y Cultura. Antes de ser el Consejo de la Cultura y las Artes. Muchísimo antes de ser Ministerio de las Artes, Cultura y Patrimonio. Muchísimo. O sea, en la Dirección de Información, la Dirección General de Información y Cultura surge como proyecto el año 39. ¿Ya? Se logra materializar una idea de algo parecido el año 41, pero se consolida ya como política estatal al interior del Ministerio del Interior. Mira, nada que ver. Ni educación, no, en el interior se forma como un organismo el año 42 en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Y desde ahí que se empiezan a desarrollar un montón de políticas desde esa oficina que tenían de alguna manera representar esto que te estaba diciendo, claro. O sea, difundir la cultura popular, pero también intervenir en la industria musical, bajo una especie de autocrítica de decir de la industria cultural en general, bajo una especie de crítica de decir, bueno, estamos en un momento de reconocimiento, de visibilización de la cultura popular, pero de nuestra cultura popular nacional, claro. Pero el cine, la radio, la música no la consideran. Claro. ¿Sí? Entonces hay que darle un empujoncito. Y él lo toma como cruzada, porque a la vez se está componiendo. O sea, nosotros estamos escuchando ahora de fondo composiciones, claro, que son interpretaciones como nuevas, pero son composiciones de él también. Antes, y eso que nos queda toda la patita de la investigación del folclore, claro. Pero antes también de eso está todo esto también. Claro, porque imagínate, está en una discusión política, o sea, son las mismas personas las que están discutiendo, dialogando con respecto a un... Imagínate que yo... Obviamente soy historiadora, entonces sí creo que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces pienso ese momento de que, claro, ¿cómo eran las tertulias entre esta gente, entre Pablo Garrido y Pablo de Roca? ¿De qué iban a hablar? Como de cuáles son sus reflexiones, sus conexiones. Y dentro de esas inquietudes es como, bueno, tenemos la posibilidad de hacer algo desde el Estado, hagámoslo. Y Pablo Garrido se compromete con eso, mientras en paralelo en la Universidad de Chile se están creando también un instituto de investigaciones musicales, donde Pablo Garrido participa en primera instancia, pero después viene un quiebre, ese fue el primer quiebre, él pelea con Domingo Santa Cruz por diferencias justamente con respecto a qué vamos a hacer con esto, o cuánto podemos realmente incidir en las clases populares, o cuánto nos interesa realmente incidir en las clases obreras o las clases populares con nuestra labor. Entonces ahí hay una diferencia. Garrido no milita políticamente, pero en la medida que uno va leyendo sus textos uno se da cuenta que él es socialista, pero admirador también de las políticas culturales de la Unión Soviética. Pero necesita meterse a un partido para poder
hacer lo que quiere hacer. Claro, ¿no? Y llega a ese puesto, lo nombra Aníbal Jara, que fue también un intelectual muy importante en la época, que fue director de la DIC, y la DIC hizo de todo, pues hizo cine, intervino en prensa, hizo programas de radio, y Pablo Garrido con su departamento de música, como te digo, que diseñó él quería hacer el mapa folclórico y musical de Chile. Así de ambicioso. Mapa folclórico y musical de Chile. Esa es por sí ya una tarea titánica y un nombre increíble en realidad. Además, para programa de radio, para investigación, mapa folclórico. Se usó después muchas veces esa idea del mapa la folclórico. Idea del mapa. Oye, Karen, y no es aquí ninguna intención de llevarte la contra, pero yo al revés soy de las que piensa que el futuro, pero construyendo desde el pasado también. Sí. Porque claro, no creo que todo tiempo pasado sea mejor, pero precisamente porque muchas cosas como esta no fueron dejadas surgir. Fueron a través de la fuerza acalladas. Sí, bueno, la DIC paró mucho antes, o sea, la DIC se termina cuando Gabriel González Videla transforma su política y se, digamos, quiebra con el comunismo y de alguna manera quiebra también con esa patita popular de su proyecto, que la orienta hacia otro lado. Claro. No vamos a hablar de eso ahora, pero ahí también empieza a decaer el rol de la DIC, salen muchos funcionarios de la DIC, medio que desaparece. Yo estuve mucho tiempo buscándole los documentos. Cuando desaparecía, esas cosas que pasan en el Estado muy misteriosas, reaparece después en los años 50, pero después nunca más se habla de y no están sus archivos. Por suerte, Pablo Garrido guardó mucho material, por lo tanto, las cosas de la DIC están en el archivo Pablo Garrido. Grabó discos, y la serie de discos que Pablo Garrido editó, él quería crear un sello del Estado. Hay como 25, 26 discos. Yo me traje el torpedo para que no se me olvidara eso, porque era muy importante. Es que son muchos los datos en todo caso. Y de todos esos discos que grabó, habían varias series. Entonces estaba la serie Música Bailable, estaba la serie Música Criolla, estaba la serie documental, que eran registros de terreno, como grabaciones de la fiesta latinana, grabaciones de la cantora de tal lugar, música del siglo XIX, o sea, música, digamos, no para arpa, piano, y los valses y todo lo demás. Estilizaciones, que ahí de hecho Pablo Garrido grabó su obra Rapsodia Chilena, que es como una interpretación, podríamos decir, docta de música popular, de música folclórica, y la música estilizada. Y ahí también está el trabajo de, por ejemplo, María Luisa Sepúlveda, que se grabó en el sello de la DIC. Proyectos. Es como si tienes una posibilidad de crear y de abrir algo que también sea aportado desde el Estado, que abarque todo, finalmente. La creación, el registro, la investigación, Claro, porque la había educación. una noción en esa época en que el Estado tenía que encarnar a la nación. Claro. Y que el Estado tenía esa responsabilidad. Oye, mira qué respetable su sentido también de la identidad de la República, básicamente, ¿no? Así que como que no, estos son realmente espacios culturales que fueron un aporte también para aquello. Por eso cuando paran o cesan, uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa históricamente ahí que está ocurriendo esto? Oye, estamos conversando con Karen Donoso sobre la figura de Pablo Garrido, y lo que estamos escuchando de fondo también pertenece a un lindo disco que queremos ofrecerles hoy día, un disco que se llama Obras Escogidas de Pablo Garrido, de donde varios artistas toman las composiciones y las interpretan. Produjo Aileen, ya que la estamos convocando. Aileen, te queremos mucho, Aileen Carmi. Hizo ese trabajo hermoso allá en Valparaíso, y lo tocaron también en Vean vivo. el documental de la Aileen y de el himno. También, a propósito de investigar sobre música. Oye, lo que tenemos acá escogido es de Elvira López en la voz y de Bruno Simonetti en la interpretación musical, y se llama Canción de Amor Divino, y lo escuchas aquí en Tantas Canciones Buenas. Oye, me encanta la voz de la Elvira López, y me encanta que esté aquí interpretando también junto a Bruno Simonetti en este tema compuesto por Pablo Garrido, que es nuestro protagonista el día de hoy, en nuestro panel de este viernes junto a la investigadora Karen Donoso, a propósito de que con tu participación entramos no solo en una faceta, sino que en muchas facetas de diversas personas que han hecho grandes hazañas por la música chilena en general. Está bonito ese nombre. Está bonito. Grandes hazañas de la música chilena. Ese es el siguiente libro tuyo.
Karen Donoso. Pero sí, me encanta porque ya sabemos que tendremos libros sobre la DIC y vamos a saber más acerca de ya está publicado. Sí, pues sí está publicado. O sea, el primero. Pero el segundo, pues. Sí. Así que el segundo va a ser un otro más, pues. Sí. Ya, pues, pero sí, pues, es la historia, es que yo creo que, y capaz que salga un tercero también, no sé. Podríamos regalar el primer libro. Me encanta. Aquí estamos, en vivo y en directo. Tú eres la que... ya lo vamos a gestionar. ¿Vamos a gestionar? Ya, lo gestionamos entonces. Entonces, próximamente en nuestras redes sociales de Radio UNIAC, para que tú sepas que vamos a estar regalando. Y aparte para que conozcamos nuestra historia musical y también institucional, porque esto también habla de gestiones que se hicieron y que quedaron a veces apabulladas por temas muy de voluntad o de política finalmente y que no avanzaron y podríamos estar diciendo, yo creo con mucha propiedad de que esto es la prehistoria, como tú bien comentabas, del Ministerio de las Culturas. Sí, yo tenía un poquito una obsesión con estar siempre tratando de registrar como que se hizo desde el Estado con esta área, digamos, de la cultura, no la educación, o sea, lo que no aborda la educación en el fondo, como la cultura extra educación o extraescolar. Y los primeros cimientos de eso, como te decía, desde la noción de extensión cultural o de recreación, que también se usaba en la época, todo eso está registrado en el volumen 3 del libro Populismo en Chile. Ese volumen yo abordo desde 1925 hasta 1950 más o menos, como lo que se hizo, las distintas organizaciones, oficinas, comisiones. Yo traté de registrar todo lo que más pude y aún así se me quedó algo afuera, que fue la política cultural de la República Socialista, que duró 12 días, muy poco. Wow. En 1932 tuvimos ahora hace poco de aniversario, porque eso fue un golpe que se dio el 4 de junio, y esa pequeña República Socialista tuvo una comisión así muy avanzada para su época de promoción de una política cultural que no resultó, pero yo ahí también recojo algunos como antecedentes. 12 días. Sí. Impresionante. Y en esa que no alcanzó a estar en el libro, está en un artículo publicado en la revista Revueltas. Así que está todo en línea, está todo por ahí. Y está todo vinculado. Está todo vinculado. Todo tiene y que entre ver. medio me aparece Pablo Garrido, que eso es lo interesante, que cuando uno está tratando de reconstruir una historia, claro, hay gente que se va a repetir. Y se hace muy... y por eso te decía que yo lo interpretaba como parte de una generación también, porque a veces uno cuando estudia una biografía, una persona, te queda mucho en su condición como genio solo, pero en el fondo él tampoco trabajaba solo, o sea, tenía una obra, por supuesto, súper entusiasta, pero él también dialogó con muchas personas de su época y se vinculó harto también con el mundo de los folcloristas, de los investigadores del folclore. Para allá te quería llevar para que abordemos aquí en estos últimos minutos de la conversación ese impacto que generó él, que generó en él las fiestas de la tirana, la cueca y bueno, el folclore en general. Y tú mencionabas al comienzo de lo importante que fue para él que no se le menospreciara. Claro. Desde las élites él no tenía musicales. Esa mirada paternalista que a veces tenían algunos investigadores de la música popular o del folclore. Él junto con otros rompieron esa mirada paternalista. A él le debemos el primer registro audiovisual de la fiesta de la tirana, por ejemplo, que está disponible, ahora fue digitalizada hace unos años atrás por la Cineteca y está disponible en YouTube. Si tú quieres ver cómo era la fiesta de la tirana en 1945, está él y el relato de esa fiesta, porque es como un pequeño documental, el relato lo escribió él y ahí uno puede apreciar inmediatamente eso. Pues para él los bailarines de la tirana son los obreros de la salitrera, que van a rendirle culto. Entonces tiene una mirada, claro, más reivindicativa, más comprensiva del rol social del folclore o de la función social del folclore, como definimos con el Ignacio Ramos en un artículo. Para él el folclore es parte de lo que hace viva una comunidad, ¿sí? No tiene que ver con cosas del pasado, con arqueología, sino que tiene que ver con el presente y cómo las comunidades tienen su identidad, pero proyectan su futuro también. Entonces, desde esa perspectiva, él empezó a desarrollar sus primeras investigaciones sobre folclore y en eso derivó en la cueca, en lo que se hizo experto, y escribió el primer libro sobre una especie de historia de la cueca, que lo que hacen de ahí más bien es como dialogar con las interpretaciones del origen de la cueca, que es el libro Biografía de la Cueca del año 43, 1946, que después lo reedita, y tiene muchas conferencias sobre la cueca. Y bueno, tiene muchas conferencias sobre folclore también, y ahí nos llamaba la atención que cuando uno ve el temario o los apuntes, porque está todo eso en su archivo,
Claro, cuando parte folclore, parte hablando de las culturas indígenas. Yeah. Y lo que se usaba en la época era que para hablar de folclore chileno se partía hablando de la música europea. ¿Sí? Entonces ahí se nota como el énfasis. El cambio de mirada. El énfasis de decir, oye, ya sí, está bien. Muchas de las cosas del folclore tienen que ver con la herencia española, europea, claro, pero... cómo se acriollaron acá y todo lo demás. Claro, pero sobre todo, y esa es una de las críticas que él también tenía con algunos profesores de la Universidad de Chile, académicos, es decir, claro, ustedes exaltan demasiado lo europeo, pero resulta que se tiende a ningunear o a silenciar la presencia de lo indígena y de lo africano. O sea, los afrodescendientes y las culturas indígenas también tienen influencia en nuestro folclore, entonces él le da vuelta en el discurso panorama histórico, y tú eres historiadora, aquí hay una cosa que pasó y es como no existía lo afro acá, claro, en la colonia, no estaba como súper blanqueado de aquello en el fondo. Hay un discurso de la no existencia. Claro, y de hecho los folcloristas también, eso es algo bien importante, que cuando se define qué vamos a entender por folclore chileno, que de eso era mi tesis doctoral, eso es lo que yo quería entender. ¿Cuándo y cómo se define? Cuando se define lo que es el folclore chileno, se dice el folclore chileno es la música mestiza. Y la música indígena, que la estudien los etnólogos, que la estudien que se estudie como música aparte. No es parte del folclore chileno. Por eso es tan importante el aporte que hizo tanto Pablo Garrido como Margot Loyola de incorporar dentro del mismo repertorio o exaltar también las herencias indígenas de nuestra música. Como es en el fondo una disputa cultural de cómo vamos a entender la folclore chileno, pero a la vez cómo vamos a entender la identidad nacional. ¿Tenemos o no tenemos presencia? ¿Hay o no hay? Etcétera. Entonces, Garrido ahí es un pionero en eso, participa haciendo clases de historia de la cueca, le decía a los participantes de ese taller, aquí hay como una vía indigenista de la interpretación de la cueca, ¿cierto? Como una vía más disidente de interpretación de la cueca. Bueno, y después él se hace experto en este tema y termina publicando una obra que es muy, muy importante para todos los que quieren estudiar la cueca, que es el Historial, que se publica el año 79. ¿Ya? En otro momento, en otra faceta, en otra época, ya un Pablo Garrido más más aislado también del mundo musical y académico por su propia condición de salud y también por el contexto sociopolítico, pues ya estábamos en plena dictadura. Eso, ¿cuánto afectó también el desarrollo de este problema de salud? Pero él siempre ha sido escritor, siempre fue escritor, ¿no? Sí. Él, no sé si mantuvo la posibilidad de la escritura durante toda la carrera, pero claro, partió con la crónica y siguió escribiendo después. Sí. Harto más, me imagino. No, y los libros son como crónicas también, son como él dialoga mucho con otra literatura, con otra bibliografía, es muy crítico. Sus libros un poco reflejan eso. Claro. Pero también lo que te iba a preguntar es cómo dialoga él con ese discurso, porque en la dictadura se instaura la idea de un solo tipo de folclore como representativo del chileno también. Sí. Entonces, ¿cómo se...? Eso es bien complejo porque, bueno, Garrido después que lo echan de la DIC, bueno, el que renuncia y lo echan, él se va de Chile, vivió mucho tiempo en Puerto Rico y escribió libros sobre el folclore puertorriqueño. Y hay periódicos donde él publicó allá en Panamá, en Centroamérica. Él un poco en esa época ya más obsesivo con el legado afrodescendiente en América Latina. ¿Sí? Ahí yo lo encuentro muy coherente con el estudio del jazz, por ejemplo. Claro, total. Yo ahí en ese sentido pienso que él nunca... No es que él abandona el jazz y se lo olvidó, sino que en el fondo fue juntando otras cosas. Y él vuelve a Chile en los 60 y participa durante el gobierno de la Unidad Popular en una oficina estatal. O sea, lo vuelven a convocar y vuelve a participar. Y en su archivo también se ve que él está preocupado por la discusión de la política cultural del gobierno socialista. O sea, de nuevo, ¿cachai? Como, no abandona. Claro. No baja los brazos. Y él, fue exonerado después del golpe de Estado. Pero yo me imagino por su misma ausencia de militancia, él no fue perseguido político, pero sí la pasó muy mal, porque ya no tenía trabajo, tocar imposible, más encima que justamente la dictadura lo que hizo fue, con el toque de queda, cercenar los espacios de trabajo para los artistas. No tenía formación, no tenía la posibilidad de hacer clases en la universidad, por ejemplo, que a lo mejor podría haberlo salvado. Tampoco entró a la universidad a hacer clases, entonces le costó mucho, fueron muy duros los primeros años de la dictadura. Intentó pedir
una beca, no, es una pensión de gracia, apelando a la dictadura por múltiples formas, como músico, como investigador, como contribución al folclore chileno. Incluso en una carta apeló como a su antepasado, que su papá, que era pintor, pintó un cuadro de la Armada que hoy día está en el museo, ¿no? en Valparaíso. Apeló a todo y todo fue negado. Entonces Garrido vivió mucho tiempo también de la solidaridad de los amigos y de las personas con las cuales él dialogó muchas veces, entre ellos Margot Loyola, que era la que llevaba la batuta y en movilizar a la gente para poder ayudarlo, que tuvo que cambiar de casa, en fin, un montón de cosas. Entonces yo interpreto que finalmente cuando él publica este libro, de la editorial le dicen que hay una propuesta de que va a salir el decreto de la cueca del año 79 y que el gobierno puede comprar muchas copias y con eso patrocinarlo y asociar la publicación del libro con el decreto, porque este libro estaba listo 3 años antes y no salía. Cuando Garrido manda este libro a la editorial tenía como 5 libros más listos, uno sobre los perros famosos, otro sobre música general. Él estaba haciendo un diccionario de la ópera, un diccionario de música docta, como de personas, de obras, estaba emprendiendo esa, pero imagínate el arco, ¿sí? Reeditó el libro de la cueca anterior y estaba haciendo un libro nuevo sobre la cueca. O sea, estando en esta condición tan difícil, nunca paró. Nunca dejó de investigar ni de seguir. Y además trataba de tener un círculo de personas con las cuales discutir, leer, etcétera. Y estamos pensando, Pablo Garrido llegando a los 70 años, o pasado los 70 años. 70 años y 75. Entonces, yo creo que él en esas condiciones dice, bueno, ya, si el gobierno va a comprar 1000 copias, ok, démosle. Y él además le pidió a la editorial, aquí ya estamos en los detalles, le pidió a la editorial que le pagaran esas copias. Y resulta que al final él aceptó, tuvo mucha prensa, salió en todos los medios de comunicación, le hicieron nota en la tele, nota en la radio, o sea, retomó de alguna manera su participación o ser reconocido, pero nunca le pagaron, po. Y él quería esa plata para irse. Se quería ir a España, se quería ir a Nueva York. Eso fue muy frustrante, sí. Nunca le pagaron y de hecho en un momento yo creo que de su desesperación le dice a la editorial, ya, no me paguen, o páguenme lo que puedan o cómprenme los pasajes para irme. Y le dijeron que no alcanzaba. Entonces, ahí hay una contracara de todo esta de la institucionalidad y bueno, él insistió con esto de pedir la pensión de gracia. Al final la pensión de gracia se la dieron, pero falleció a los 6 meses después, entonces ni siquiera alcanzó a disfrutarla tanto tiempo. Los últimos años de Pablo Garrido en vida, tener que estar mendigando después de todo el trabajo. Tuvo que vender su biblioteca, por ejemplo, tuvo que vender su archivo, siguió ofreciendo clases, etcétera. Pero sí, yo cuando estaba leyendo, te juro que lloré cuando estaba leyendo sus cartas. Es para llorar. Sí, como totalmente. Muy, en algún momento muy como conmocionada, porque cuando uno entra a las cartas de una persona, aunque haya sido hace 50, 100 años atrás, entra ahí en su vida privada. Totalmente. Y eso es maravilloso para uno como historiador, como historiadora, poder ver el revés de la vida pública de las personas. Porque si uno ve solo la obra, Pablo Garrido hasta el final de sus días publicó, salió en los diarios, salió en la tele, fue súper taquilla, pero lo que vivía detrás fue muy, muy duro también, porque un poco también como lo que conversábamos la última vez de los pormenores de hacer investigación musical en Chile. Sí. Ay, bueno, vamos a tratar de darle el espacio no solo a Pablo Garrido, sino que a la investigación musical en Chile, un pequeño granito de arena en este programa, y te queremos dar las gracias por llevarnos en este viaje, tremendo viaje que nos llevaste, Karen Donoso, conociendo la obra, y creo que nos quedamos cortas de tantos detalles y de tantas cosas, pero por lo menos que sea un justo homenaje a una persona que dedicó toda su vida, realmente dedicó toda su vida a la pasión por la música, de esta manera. Pablo Garrido, compositor, escritor, cronista, investigador, intérprete notable. Ya queremos y te esperamos para una nueva biografía. Quiero decir dos cosas cortitas. Uno, que Pablo Garrido tuvo muy buena relación con los clubes de guaso.
Y los clubes de guaso lo reconocen y su colaboración con lo del decreto y todo. Y lo bueno, otro fue súper gestor del club de jazz también, ¿no? Sí. Y en Rancagua hay un colegio que se llama Pablo Garrido. Yo lo sigo en redes sociales solo porque se llama Pablo Garrido. Pablo Garrido. Oye, más colegio y más clubes de música y más investigación. No, me parece notable. O los colegios que se llaman también Margot Loyola, claro. Gabriela Mistral. Qué linda relación la de ellos dos, además. Hay un disco muy bonito que tú me compartiste que es de la Margot, donde ella pone a 7 compositores chilenos, así se llama el disco, 7 compositores chilenos, donde está María Luisa Sepúlveda, donde está Carlos Isamit, donde está la Petronila Orellana, me encanta que lo una como todos estos mundos Nano distintos. Núñez también Nano Núñez, y está por supuesto Pablo Garrido, así que nos despedimos aquí de Karen Donoso, esperándola para la próxima oportunidad, con esta tonadita que se llama En el fondo del río. Gracias Karen nuevamente por compartir con nosotros. Nos vemos pronto.